Programa de análisis, entrevistas y opinión pública del panorama político del Ecuador. Caminemos a esta nueva forma de hacer política. Radiografía Política, conducido por Grace Jiménez. Buenos días con todos y con todas, qué gusto compartir una nueva mañana de Radiografía Política. Hoy nos acompaña uno de los candidatos azuayos, uno de los candidatos presidenciales, quien fue prefecto de la SUAY y hoy candidato presidencial por Pachacutic. Buenos días, estimado Yacu, ¿cómo le va? Querida Grace, un placer saludar y a través de usted a todos quienes nos están escuchando. Le veo que está trabajando ya desde temprano. Estamos desde la madrugada y durmiendo muy poquito, pero con toda la buena vibra de cambiar la historia del país. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo están las cosas todavía? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Cómo ha cambiado su ritmo de vida desde ser prefecto de la SUAY a ser ahora candidato presidencial? Estamos acostumbrados a un ritmo de trabajo muy exigente. Desde que estuvimos en la Ecuarunal y bueno, incluso antes, históricamente la defensa del agua ha sido muy duro, tener que afrontar todas las persecuciones, la criminalización, organizar a nuestro pueblo ha sido complicado, pero claro, ahora en cambio es en otro nivel, ya no es tanto el activismo, que nunca lo vamos a dejar, sino este rato más bien es cumplir con los compromisos de las comunidades, de las organizaciones sociales del país que nos invitan a reuniones, a conversaciones, a caminatas. Quieren ellos expresar, quieren ellos hacerse escuchar sus necesidades, sus aspiraciones. Y nos invitan a los últimos lugares, a los lugares más recónditos. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Pedro Vicente Maldonado, en Puerto Quito, que son cantones, en Rocafuerte, en San Miguel de los Bancos. Y al final estuvimos en un recinto que se llama La Sexta, que es grande, pero súper lejano, aquí en Quito mismo, con calles empolvadas. Y luego cuando llovió, con mucho barro. Es decir, de comunidades que han sido olvidadas. Muchas de estas comunidades han sido fruto de la emigración, que han migrado desde el campo, desde Bolívar, desde Chimborazo, desde Cotopaxi y también desde Imbabura, es decir, los pueblos Otavalos, Nantahuelas, Cayambis, Manzaleos, Purguas, que han migrado y han llegado a unos lugares, como en este caso de San Miguel de los Bancos, de Puerto Quito, que es un lugar, bueno, ambos lugares paradisíacos. Ahí está precisamente ubicado el bosque, el Chocó andino, en donde están la población en resistencia al extractivismo minero, porque ahí están varias multinacionales concesionadas, que en sus territorios de los pueblos han sido concesionadas a estas empresas, Natural Resources, Melina y otros proyectos más. Y la población está ahí trabajando, por ejemplo, en el cultivo de la caña de azúcar, y están ellos exportando panela orgánica, exportando café a Francia, Alemania y la Unión Europea. Y precisamente ese lugar tan paradisíaco, permitir que entre el extractivismo sería el mayor absurdo. O en Puerto Quito, en donde tienen un puerto precioso, bueno, le llaman Puerto Quito porque antes ha sido el río mayor, de mayor caudal, y es una especie de puerto, por eso le han puesto de Puerto Quito. Y es un lugar paradisíaco, es una especie de Yunguilla, pero con la diferencia de que hay más vegetación, de que hay más agua cristalina, de que hay una especie de naturaleza en estado puro. Yunguilla es precioso, es lindísimo. Acá en Puerto Quito, por eso es muchísima gente que vaya. Y si la minería se establece en esos lugares, es chau turismo ambiental, ecológico, vivencial, chau producción orgánica. Y eso estamos escuchando, sintonizando
escuchando las propuestas. Es lindo, lindísimo. A todo lo que nos tenemos de trabajo sacrificado, porque nos vamos a acostar a la medianoche, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. A veces nos quedamos durmiendo en los carros, a veces en alguna casita algún compañero que nos brinda ahí, hacemos ahí una cama general. Y luego ya despertarnos a las 5:30 de la mañana para poder cumplir los compromisos. Pero todo ese desgaste se compensa con tanto cariño, con tanta vibra que nos convida a la población y que ve con entusiasmo y vemos con una esperanza de cambiar la historia del país. Por supuesto, hay un maravilloso lugar en Vicente Maldonado. Es un lugar comunitario, sería súper interesante. No recuerdo el nombre, pero sería lindísimo que lo pueda visitar. Tiene una naturaleza, una fauna muy interesante. Yaku, ¿cuál es el sentimiento de la gente? Usted está ya recorriendo el país, podríamos decirlo, ha estado en lugares como Pedro Quito, como lo informa, probablemente irá a lugares que muchos candidatos hoy en día tal vez no lo están considerando, que son las comunidades indígenas, que es el campesinado. ¿Cuál es el sentimiento de la gente frente a esta crisis profunda que vive el Ecuador? Es un sentimiento de desazón, de rabia por tanta corrupción, de indignación por tanto engaño. Muchos dicen, por ejemplo, el pueblo Cayambe, que aparentemente era favorecido por el gobierno de Correa, dice, vino Correa y nos inauguró la construcción del hospital, puso la primera piedra y no encontramos 1 metro de construcción del hospital de Cayambe. Cayambe, si la memoria no me es infiel, debe tener no menos de unos 120,000 habitantes y no tiene un hospital. Igualmente se manifiesta en otros lugares. Esta vía está ya con financiamiento, estaba todo listo, pero no hubo la voluntad política ni de Correa ni de Moreno para realizarse, y esta vía nos permitiría sacar, dicen, del páramo los mellocos, las papas, la cebolla, las hortalizas. Son poblaciones, territorios bastante productivas, tierras muy productivas, y así cada una de las expresiones de ellos. Otros lo que mayormente dicen: nosotros, nuestra economía está en bancarrota, lo único que pedimos es créditos, y los créditos que sean, pero con tasas de interés razonables, justas, y por eso nuestra propuesta es exigirle a la banca privada que bajen las tasas de interés, porque somos un país dolarizado, igual que Panamá y Estados Unidos, y allá el interés de los créditos no pasa del 2%, y aquí llega al 20%. Entonces, ¿cómo es eso? La banca exagera en sus ganancias, en su acumulación de dinero, la acumulación de su fortuna, sin pensar en la economía de los más pobres. Entonces, eso es lo que nos piden. Hay jóvenes que nos piden el libre acceso a las universidades, porque hay jóvenes que ni trabajan ni estudian. Hay otros jóvenes que los niños, los papás nos cuentan que no pueden estudiar porque no tienen acceso a la internet. Es decir, son sentimientos completamente duros, muy tristes, pero a la vez nos ven a nosotros y dicen, aquí está la esperanza, por fin, y era hora. Y hay un enorme crecimiento de aceptación, y pues nosotros jamás nos sentimos triunfalistas. Con humildad, con sencillez, seguiremos recorriendo, escuchándoles, y estamos convencidos que vamos a transformar el rumbo de la historia de nuestro lindo país, que tiene tanta maravilla, que tiene tantos recursos naturales, que tiene lugares privilegiados. Por algo estamos en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, pero lastimosamente por malos gobiernos, por gente indeseable, impresentable, somos campeones con la corrupción y nos quedamos en el último lugar en materia de honestidad y de trabajo por los más necesitados. Hoy en la mañana hubo una noticia lamentable. En Esmeraldas está muriendo la gente debido a la minería ilegal. Usted, en todo este proceso, usted en este camino que está recorriendo por las provincias y los cantones del país, ¿piensa acercarse a Esmeraldas a ver qué está pasando con la situación de la minería, teniendo en cuenta que usted siempre ha sido un defensor del agua? Perfecto, yo estuve hace unos 15 días en Esmeraldas, allá en el norte de Esmeraldas, y pudimos constatar la tragedia que viven ahí las comunidades, y está además zonas en peligro, porque no solamente la minería ilegal, aunque toda minería está ilegal, a pesar que tengan algunas autorizaciones,
autorizaciones legales, pero haciendo ilegalmente, porque no tienen estudios de impactos ambientales, no tienen plan de manejo ambiental, no tienen evaluación de impactos ambientales, no tienen los controles para que cumplan con los estándares ambientales, no las tienen. Y es una pena, una tristeza que ahí el gobierno nacional pierda el año olímpicamente, no haya el Ministerio del Ambiente, no haya el ARCOM, no haya la policía, no haya los militares, no haya nada, es tierra de nadie. Y eso precisamente hay que transformarlo, creando condiciones para que nuestros hermanos que laboran, que se dedican a la minería, puedan dedicarse a la agroecología, puedan dedicarse a la producción orgánica, puedan dedicarse a la manufactura, a otras actividades que son menos dañinas y contaminantes que la minería. Yaku, el Ecuador vive una crisis profunda, una crisis política, una crisis económica, una crisis social y una crisis sanitaria. Ya entrando al ámbito electoral, ¿cuál es la propuesta de Yaku Pérez, cuál es la propuesta de su binomio junto a Virna Cedeño frente a la economía, frente a los emprendedores? Antes de ayer fue el Día de la Mujer Emprendedora y en el Ecuador las mujeres somos quienes estamos sosteniendo la economía del país. ¿Cuál es su propuesta frente a esto? Nuestro plan de gobierno se sintetiza en las 4 ejes, los 4 ejes. El 4 es un número sagrado para el mundo andino, porque se simboliza o se representa la sagrada chacana, la cruz andina, que está conformada por las 4 estrellas, ¿no? La alfa, beta, gamma y delta, que son los 4 elementos de la vida: el aire, el fuego, la tierra, el agua. Está conformado por los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año, los 4 mandamientos, los 4 principios del mundo andino, las 4 fuerzas del universo, las 4 dimensiones, 4, 4, 4, todo es 4. Es un término donde se conjuga la cuadratura de la circunferencia. Entonces, asimismo son 4 los ejes nuestros. Es la minga por la ecología, la minga por la economía, la minga por la educación y la minga por la ética. La minga por la ecología, hay que cuidar el planeta. Si no cuidamos el cambio climático, nos va a aniquilar y moriremos tostados en pocas décadas. Hay que reforestar, hay que cuidar la biodiversidad, hay que evitar el extractivismo en áreas sensibles, hay que evitar el consumo de los plásticos, hay que transportarnos más en bicicleta. Es decir, toda una política ambiental en cuidado a la casa grande, a la única casa grande que tenemos nosotros, y por eso seremos una potencia ecológica cuando seamos gobierno. En la minga económica, ahí vamos a sostener la dolarización se mantiene. Vamos a trabajar con mucha fuerza en los créditos, como decíamos, que la banca tenga que bajar las tasas de intereses para de esta manera dinamizar la economía. Vamos a eliminar los aranceles o los impuestos a la maquinaria que se importa, a la importación de maquinaria para el sector agropecuario, para que nuestros hermanos campesinos, agricultores, tengan sus tractores, sus canguros a precios justos. Casi a la mitad se reduce el precio de un canguro que cuesta $60,000, podría llegar a costar $40,000, $45,000 sin aranceles. Igualmente vamos a crear 500,000 de emprendimientos, unidades productivas para emprendimientos ecológicos, agroecológicos, producción limpia, reciclaje, manufactura, pequeña industria con los pymes. Será para todo el país esto. Vamos también a trabajar, toda la economía será una economía. Ese fue el... ¿Aló, me escucha? Ahí le escuchamos, Yaku. En materia de la minga por la educación, vamos a reformar la ley orgánica de la educación intercultural, capaz de que todos los niños tengan. Primero vamos a darle internet a todas las comunidades. Para eso tenemos CNT y las otras multinacionales telefónicas. Tiene que haber un compromiso de que nadie se quede sin acceso a la educación, sin acceso a la internet. Una pregunta justo en ese tema que es muy importante.
hoy la educación, hay un recorte de 98 millones a la educación pública. En la Universidad de Cuenca, al ser la segunda más antigua del Ecuador y a ser la única en la región, ¿cuál es esta propuesta para los jóvenes que tienen la esperanza de poder acceder a esta educación? Lo que es educación intermedia, vamos a crear los institutos técnicos y tecnológicos. Y para lo que es la educación superior, vamos a simplemente retomar lo que fue antes, de todo inspirado en las reformas de Córdoba en Argentina en 1918, que se dio esta primera gran manifestación que sacudió el mundo educativo a nivel planetario con la reforma universitaria, que consiste básicamente en el libre acceso a las universidades para que los hijos de los trabajadores, de los obreros, de los maestros, de los campesinos, de los indígenas, de la clase más empobrecida, sus hijos tengan acceso a las universidades. Segundo, la autonomía universitaria, es decir, que no haya interferencias por parte del Estado hacia las universidades en materia administrativa, financiera, pedagógica. Tercero, la democratización de la universidad, que los rectores nunca más vuelvan a elegir a los decanos como gerentes de una empresa a dedo, sino tiene que ser a través del cogobierno universitario, a través del voto de los jóvenes, pero en un mayor grado de los estudiantes, igualmente de los trabajadores, de los empleados, pero no como ahora su voto es completamente insignificativo. El cogobierno universitario tiene que ser revalorizado. Y finalmente, el tema de la conexión, de la conectividad, del vínculo con la comunidad, la universidad junto al pueblo, que es un eslogan que se ha repetido, pero que realmente no se ha logrado hacerse realidad. En cuanto al financiamiento, hay que buscar la manera de dotarles de todos los recursos económicos. Va a ser difícil por esta economía de guerra en la que nos encontramos, pero habrá que buscar todas las herramientas para darles para salud, educación y lo que es la parte productiva. Hay que sacar recursos privilegiando no la deuda externa, no el pago de los intereses en la deuda externa, sino precisamente dándole un privilegio para los sectores que más necesitan en nuestro país. Usted ha indicado que va a reducir la asamblea, que va a reducir el número de asambleístas que se encuentran hoy actualmente. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a reducir a la mitad de asambleístas a través de una consulta popular, que el pueblo en las urnas será quien decida, primero, si quiere que haya minería o no en nuestro territorio, sobre todo en áreas sensibles. Y dentro de este paquete, de esta consulta, entonces también irá el tema de la reducción del número de asambleístas. No queremos cantidad de asambleístas, sino calidad de asambleístas. Y esos sí los hay, hay que levantar la dignidad de los asambleístas. Este rato 60 asambleístas involucrados a la corrupción. Además de esto, nosotros tenemos otras propuestas, como al momento encontramos, hay una ley, la ley de tránsito que criminaliza a los conductores, criminaliza y nos sanciona con la pérdida de puntos, con la multa, con la pérdida de la libertad de las personas y la retención del vehículo. Eso es atentar contra el derecho al trabajo. Por eso en nuestro gobierno se eliminarán la pérdida de los puntos que lo pusieron en gobiernos que no fueron sensibles, no sintonizaron la realidad de los conductores, de los choferes profesionales y de cualquiera de nosotros, y que impide la libre movilidad. Entonces, tenemos varias propuestas y eso lo vamos desarrollando en el transcurso. Más bien, vamos recogiendo las propuestas que nos hacen las organizaciones sociales y nosotros analizamos, lo revisamos y cuando es factible, pues perfecto, lo acogemos y lo planteamos como plan de gobierno.
Muy bien, muy bien. Creemos que es importante el tema de la educación, creemos que es importante todos estos procesos que puedan mejorar la vida de las y los ecuatorianos en este momento tan complicado que vivimos. Y para finalizar, finalizar y no robarle un poco más de su tiempo, veo que está complicado, dos preguntas importantes. La una, ¿cuál es su propuesta para las mujeres? 101 femicidios en el Ecuador. Alrededor de 200, más o menos, menores de edad, entre las cuales el 70% son niñas, están desaparecidos en el Ecuador. 84% se redujo la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasará en su gobierno frente a esta realidad incómoda que vivimos las mujeres? Hay que hacer hasta lo imposible para ir camino a combatir el patriarcalismo y el machismo existente en el país. Saber que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de maltrato. Saber que en el Azuay incluso llegamos al 8%. Es triste, es indignante lo que pasa en nuestro país. Y para eso tenemos que transversalizar la lucha, todo lo que es el trabajo por las mujeres a fin de buscar la igualdad. Y eso tenemos que trabajar desde nuestros hogares, desde la escuela. En la educación tiene que ser un pilar, conseguir la oportunidad de derechos, de igualdades. Y por ejemplo, en materia económica, las mujeres vamos a privilegiar. Yo tuve el honor, fue un honor en realidad para mí conocer a la Asociación de Madres Solteras, perdón, la Asociación de Madres Solteras, 25 de noviembre en Calchi, conformada por jefas de hogar, y ellos lo que piden es tener un techo y tener créditos, y nosotros hemos comprometido a hacer con ello, pero además, como parte de nuestra política, para que las mujeres puedan tener un sostén económico, una independencia, una autonomía, les vamos a privilegiar tanto para lo que es vivienda como para la emisión o adjudicación de títulos de propiedad de sus tierras a las mujeres cabezas de hogar, para que salga a nombre de ellas los títulos de propiedad. En materia de femicidio y feminicidio tenemos que trabajar muchísimo con la Fiscalía, con la justicia, para que se fortalezca la especialización en materia de violencia violencia de género. Y también tenemos que buscar la creación de centros de acogida para darles un apoyo psicológico, un apoyo social, un apoyo jurídico a las mujeres que necesitan. Y hay que fortalecer que ojalá cada vez más las mujeres puedan ir organizándose, cada vez más puedan, reitero, este ejemplar caso de las mujeres de madres solteras en la provincia del Creche. Se crearon bajo 3 líneas. La una es la autoprotección de las mujeres frente a la violencia de sus parejas. Segundo era la solidaridad entre ellas en materia social, en materia económica. Y tercero es ir tejiendo todos sus sueños, sus esperanzas, y que es digno, reitero, un modelo de organización. Si las mujeres no se organizan, es muy difícil es que vayamos a ir cediendo los privilegios que tenemos de esta sociedad patriarcal. Y por eso nuestro gobierno será un gobierno privilegiado para las mujeres y por las mujeres. En nuestro gabinete trataremos de dar mayor presencia de las mujeres que los hombres, para que las mujeres puedan desde su sentir, desde su pensar, desde sus pensar, puedan diseñar sus políticas de género, de defensa de las mujeres en cada uno de sus espacios. Y para terminar, Yacu, uno de los consultores más importantes en el Ecuador ha dicho que usted es el rockstar y que usted pasará a segunda vuelta. ¿Qué piensa de las encuestas? ¿Qué piensa de estos monitoreos, de esta radiografía política que le están haciendo a su campaña electoral?
Bueno, las encuestas que han sido contratadas y pagadas por sus clientes, los partidos de Correa, de Lazo, ellos mismos ya nos ponen en segundo lugar. Eso significa que nosotros estamos bien, estamos arriba, probablemente no estemos en segundo, sino estemos más arriba. Pero la mejor encuesta del corazón que se siente en nuestros recorridos, en las calles, en los balcones, esperanzador. Por eso estamos convencidos de que estamos súper arriba. Pero eso no nos hace sentirnos triunfalistas, reitero. Seguiremos con la misma sencillez de siempre y la humildad, respetando los criterios, los sentires de la población y sorpresa. Recordemos lo que pasó en la prefectura. Ahí las encuestadoras y nosotros ya 3 semanas antes dijimos vamos a ganar porque veíamos el sentir de la población. Estábamos súper conectados, segundos de diferencia con lo que nos siguen. Entonces, eso que pasó en el Azuay está pasando, pero con creces a nivel del país. Somos una tendencia a nivel de la sierra, de la Amazonía, de la costa ecuatoriana, y por eso mismo nos compromete más a seguir defendiendo el agua, a seguir defendiendo la ecología, a seguir defendiendo a los más pobres de nuestro país, a seguir trabajando para encontrar políticas que sean más equitativas y más equilibradas, que sea una educación liberadora, transformadora, emancipadora, y seguir con la viva esperanza que vamos a cambiar para siempre la historia de nuestro país, que tiene tanta riqueza, tanta maravilla, y que con un gobierno que pueda simplemente sintonizar las demandas que tiene nuestra población y predicando con el ejemplo, predicando con la honestidad y la austeridad, el compromiso y la esperanza, creo que sí es posible hacer realidad nuestros sueños. Yo le quedo profundamente agradecido y a través de W Radio enviarle un fuerte abrazo a mis hermanas, a mis hermanos de Cuenca, a mis hermanas y hermanos de la provincia de Azuay y a todos quienes nos están escuchando incluso a través de las redes sociales, que entiendo que saldrá, y que ahí sí toca expresar mi saludo a todos los ecuatorianos que están en el Ecuador, que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en muchos lugares, que están ávidos por un cambio y por despertar los sueños de nuestro lindo país. Un lindo día, que disfruten este día sábado. Hasta luego. Muchísimas gracias, Yacu, le agradecemos mucho. Espero que tenga un buen viaje a la Tacunga, que coma mucha chucara y sobre todo que pueda regresar a la provincia, que la lucha por el agua está todavía muy dura aquí. Un abrazo profundo, gracias por ser parte de este espacio y esperamos que todo salga muy bien para su campaña. Un abrazo. En la W. Deleite tradicional. Sabor y tradición en un solo lugar. Ofrece todo tipo de pan de acuerdo a tus necesidades, pero con el mismo sabor que nos caracteriza. Panes para tu negocio o local de comida rápida, para hamburguesa, hot dog, el clásico mandingo, panini, para sándwich, baguette, además de tortas, bocaditos de sal y dulce para todo evento social. Deleite tradicional. Sabor y tradición en un solo lugar. Visítanos, Ciudadela El Cisne, calle Porfirio Barba y Constancio Vigil. Comunícate al 2809-791 o al 099 25 48 562. Empanadas de Papi Guayo. Deliciosas, sanas y económicas. Empanadas al horno, de carne y pollo, con ese delicioso toque de las recetas tradicionales, a tan solo $1. Estamos ubicados en la Porfirio Barba y Constancio Vigil. Empanadas de Papi Guayo. Servicio a domicilio con todas las normas de bioseguridad. Comunícate 2809-791 o al 099 25 48 562. Italpisos, 41 años diseñando y produciendo cerámicas y porcelanatos para tus pisos y paredes. Variedad en formatos, diseños únicos. En Italpisos tenemos productos con diseños únicos tipo piedra que le dan más realismo al producto, con acabados brillantes, mates y satinados, ideales para tus espacios.
En nuestro portafolio puedes encontrar una gran variedad de productos que le darán a tu hogar esa calidez que estás buscando. Consulta nuestro portafolio de productos en www.italpisos.com.es. Gran reapertura de la hostería Mar Adentro en Salinas. Invitamos para que disfruten de un tiempo con sus seres queridos, familia y amigos en un lugar tranquilo y con todas las normas de bioseguridad. Informes y promociones al 099-926-9184. En Salinas, Hostería Mar Adentro. En Gravity Estudio Creativo, trabajamos en publicidad y comunicación para tu negocio. Realizamos trabajos en diseño gráfico, fotografía, video, impresión, administración de redes sociales y desarrollo de páginas web. Generamos ideas que venden. Contactos en nuestra cuenta de Facebook o Instagram. Deleite Tradicional. Sabor y tradición en un solo lugar. Ofrece todo tipo de pan de acuerdo a tus necesidades, pero con el mismo sabor que nos caracteriza. Panes para tu negocio o local de comida rápida, para hamburguesa, hot dog, el clásico mandingo, panini, para sándwich, baguette, además de tortas, bocaditos de sal y dulce para todo evento social. Deleite Tradicional. Sabor y tradición en un solo lugar. Visítanos, Ciudadela El Cisne, calle Porfirio Barba y Constancio Vigil. Comunícate al 2809-791 o al 099-2548-562. Fin de publicidad en la W. Radiografía Política, conducido por Grace Jiménez. Regresamos al segundo bloque de Radiografía Política. Agradecemos a quienes han estado conectados, a quienes han escrito por las redes sociales. Realmente ha sido un boom todo este programa del sillón presidencial con este y otros candidatos. Recibimos ahora uno de los consultores más importantes que tiene el Ecuador, Osvaldo Moreno. Ahora sí, por fin, con la camiseta del Ecuador, porque la de Argentina ya me causaba ruido. Osvaldo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querida Grace, qué gusto, como siempre, verte activa, generando opinión en Ecuador, en Latinoamérica, y a veces hasta en nuestras casas, porque mucho de lo que dices llega a los oyentes. Así que felicidades, un gusto de estar en este maravilloso programa, y gracias por este merecido homenaje, que es para mí estar 2 veces en un espacio tan importante que es para mí. Sí, casi cofundador con la Caro Ávila, a quien le mando un fuerte abrazo, que nos estaba viendo hace unos minutos. Un abrazo a la profe. Osvaldo, ¿cómo está el sentimiento de la gente frente a estas elecciones? Bueno, solo una puntualización. Yo soy un ciudadano sudamericano que vive en Ecuador. Entonces, tengo una convicción y un amor profundo por todas las naciones de América del Sur. Así que ya cada una la he servido de la manera que he podido, casi siempre sin ningún tipo de remuneración, y lo voy a seguir haciendo. Así que ese es el fin de estar promoviendo a Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador, a Panamá. Pero bueno, a ver, yo siento una campaña que ya se activó, sin duda, pero que se activó en una circunstancia y en un momento muy diferente a los que estamos habituados a gente como tú y como yo a trabajar. Es decir, una suerte de desazón absoluto que siempre pasa con la política, pero ahora con la diferencia de que estamos en una situación atípica que se repite cada 100 años, solo que la humanidad no aprende nada. Y segundo, donde no percibo de parte de ninguno de los favoritos, entre comillas, certezas. ¿Me explico? Sí, todos están en campaña, pero esto es muy frágil. Es decir, no sabemos finalmente cómo quedará la papeleta. Un día es Arauz, luego le impugnan, mañana es Álvaro, luego le impugnan, mañana le mandan a la Contraloría al otro, luego, me explico. Entonces, esto es muy disperso, donde la única valoración e investigación que te sirve es la cualitativa. Realmente es bastante típico, y al menos yo todavía no percibo contundencia, digamos, de parte, más allá de la noticia que pueden hacer, de la forma que la pueden hacer, no percibo certezas, digamos, en lo que proponen. Osvaldo, si me permite, quisiera ir haciendo un análisis de los favoritos y de los posibles favoritos, ya que sabemos que todo está en construcción. Este momento
tenemos un 46% de indecisos, la gente no ve propuestas, no hay un plan concreto frente a la crisis profunda que vive el Ecuador, política, social, económica, sanitaria. Hace unos instantes acabamos de entrevistar al candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez. Tú siempre has dicho que es el rockstar, el que le gusta a las francesas, el que está con ese ánimo de seguir subiendo en las encuestas. Pero ¿qué pasa cuando en el Ecuador conservador los jóvenes que estamos siendo un poquito más progresistas y que entendemos ciertas características o ciertos factores de la sociedad, como por ejemplo puede ser el aborto, el derecho a decidir, puede ser el tema del feminismo, puede ser los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? ¿Cómo se ven estos tres favoritos frente a esta nueva ola de los jóvenes frente a las elecciones 2021? A ver, para mí, yo concibo el feminismo como un movimiento casi como las universidades. ¿Qué significa? ¿De dónde viene la universidad? Universidad viene del latín universalidad. Entonces, yo percibo que el feminismo es un movimiento transversal, digamos, incluso hasta ecuménico, podría plantearlo yo, donde tienes una serie de vertientes de pensamiento, desde lo económico a lo conservador, desde lo de los derechos me explico, creo que hay muchas vertientes, digamos. La salida, el feminismo es la salida, es diverso y plantea muchas formas de poner la vida de la gente en el centro. No es solo una tarea de las mujeres, es una tarea para la sociedad. Porque si tú te das cuenta, y esto es súper interesante, y te lo dice alguien que lo ve afuera, ¿no? Me parece que los más fuertes activistas de esto, por ejemplo, esta lucha que tú consideras un derecho como es el aborto, son mujeres que están en pro y en contra. O sea, los más grandes activistas a favor de la causa son mujeres y las más grandes activistas también a favor en contra, pero de hecho en contra de la causa son mujeres, o digamos de un tinte conservador. Entonces, creo yo que el feminismo es una vertiente de pensamiento que está vigente y como toda línea de pensamiento universal tiene varias variantes. No voy a entrar en el detalle cuál tiene o no la razón. Estas líneas de pensamiento, ¿cómo afectan a las elecciones? ¿Cómo afectan a estos tres favoritos? A eso voy. Solo quería hacer esa puntuación con el feminismo, que me parece extraordinario que sea una línea de pensamiento. O sea, antes de la pandemia recorrí prácticamente toda América Latina por mi trabajo y era impresionante, te digo, porque yo llevo los últimos 15 años haciéndolo, pero si antes yo veía a Che Guevara, que me parece respetable para quienes creen en él, o si veía, qué sé yo, a Sandino, o si veía ahora la discusión, al menos desde México a la Argentina, que la pude recorrer entera el año 19, era el tema del feminismo. Estaba en todas las universidades, pero ya te digo, en esa amplitud es la debate, nueva ola de la lucha social. Me parece extraordinario eso. A ver, yo creo que más que la pregunta de que cómo llega Lazo a tal sector, cómo llega Yacu Pérez a tal sector, cómo llega, es quién logra que esos sectores se movilicen. Eso es lo clave. Llegar es fácil, pues para llegar puedes convertirte en un meme, llegas. Para llegar puedes pelear contra huracanes, para llegar pues, no sé, como el caso de Pérez, que me pareció súper interesante lo de la foto de los hitos, solo que para su suerte ese día Ecuador le ganó a Bolivia, así que por ahí migró la discusión. Me explico, el tema es cómo haces tú que los electores se movilicen. Eso es lo clave, porque cualquiera que, me vas a disculpar con el respeto a la audiencia, pero cualquiera que muestra sus órganos, sus partes íntimas, viraliza. O sea, si cualquiera se desnuda en cualquier aspecto, gordo, feo, guapo, tienes 10.000 reproducciones en ese instante. Entonces, el hecho no tanto es cómo llegas, sino cómo movilizas. Y dentro de estas agendas que tú me planteas, yo creo que estamos en un siglo como el 21, donde ya no hay inquisición, qué sé yo, donde hay otro tipo de variables y donde la comunicación tiene otra dinámica, donde estos temas inevitablemente están en la discusión. Entonces yo puedo ser conservador, que de hecho en ese ámbito lo soy, pero entiendo que existen parlamentos en el mundo y movimientos sociales que lo defienden, lo debaten y lo discuten. Y creo que eso es fundamental. Yo lo que le planteo a todos los sectores de la sociedad siempre, ustedes están obligados a coexistir, no estamos obligados a convivir. Entonces, dentro de esa coexistencia democrática, extraordinario que existan estas líneas de pensamiento, ¿no? Ya lo otro es un tema ético. Yo creo que es un error plantearlo como algo religioso, es un tema ético, la ética, o plantearlo como un tema de comunismo. Es un tema ético y la ética es muy variable en cada persona y es algo absolutamente personal y para mí sagrado.
Ahora, sobre tu pregunta de los rockstar, yo sigo insistiendo que la opción de Yacu Pérez es la novedad de la contienda. Indistintamente si va primero, segundo, tercero en una encuesta, eso es irrelevante. Tú como profesional sabes que lo de fondo es lo cualitativo. Y ahí es donde está el problema. No en quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Esa es una carrerita de caballos. En lo esencial, en lo quali, que es lo que a mí al menos me enloquece, y tú me conoces, a mí me gusta mucho la parte cualitativa y a ti también, en lo esencial, hay una parte en la que creo que ninguna de las tres campañas todavía toca el tema, y si me permite las puedo analizar una por una, de hecho, sin quitar. Puesto, esa es la idea es analizarla una por una. A ver, en la carrera de caballos, para mí es indiscutible que hay una disputa cerrada de parte del señor Lasso para retomar, no sé si retomar o no perder el segundo lugar. Yo pensaría que ya no está en segundo lugar. Yo creo que ahí está el señor Pérez, indudablemente. Por razones muy extensas, pero hay una indecisión muy alta, ¿ya? Y hay un hueco muy grande que pocos expertos lo analizan. Y la verdad, ya varios colegas me llaman, deja de dar consejos gratis que vas a dañar el negocio. A ver, de nada sirven las ideas, y tú lo sabes, si no hay una implementación táctica de primera, ¿no es cierto? A ver, número uno, Guayas. Usted está casada con un costeño, usted conoce la costa, usted ha trabajado en la costa. Guayas. La costa, excepto Manabí, que es un bastión, entre comillas, correísta, tienes un grueso de electores en nuestra provincia. Bueno, yo soy chimboracense, soy guayacense, y por mi bisabuelo Azoayo, Juan Carlos, ¿ya? Tienes a la provincia del Oro y tienes a la provincia de Los Ríos. Ojo, Los Ríos con una alta población montuvia, y también en la provincia de Guayas. Eso solo ese detalle. Pero en esta región del país hay una ausencia absoluta de liderazgo. No tienes a Nebot, vamos a hablar de liderazgo, no indistintamente si nos caen bien o mal. No tienes a Nebot, no tienes a Cintia, que es un líder, no sé si está bien hecho lideresa, eso tendrías que ayudarme tú. Líderes. Bueno, ok. Entonces tienes líderes extraordinarios, o sea, digo por lo que mueve, ¿no? No vamos a cuestionar que son Nebot, que está fuera de la papeleta, Cintia está fuera de la papeleta, Correa está fuera de la papeleta. Entonces hay una ausencia, digamos, en este grueso de la población, que para mí está huérfano. Que Lasso se va de Guayaquil, se fue a instalar a Quito, razones que, bueno, que no sé si por salud, que obviamente los sociocristianos tienen una maquinaria, pero no está ese hueco tan grande como es Guayas. Entonces, ante esa indecisión, tú tienes un problema en esta provincia como es Guayas. Entonces, obviamente en lo cualitativo tú tienes esa percepción, porque también, claro, si tú solo mides la costa, mides la sierra, etcétera, etcétera. Ahora, en lo quali, que es lo de fondo, ¿qué pasa en lo quali? En lo quali, el tema es complicado, porque mira lo que son los hallazgos de la investigación, ¿no? Uno tiene una imagen, se imagina algo, y cuando tú vas a la investigación, por ejemplo, el tema medular, y esto lo pueden decir varios colegas, es el económico. Yo pensaba, y estaba convencido, y alguna vez lo conversamos dentro y fuera de micrófonos contigo, que el tema era la salud. Pero bueno, no es tal como yo pensaba. O sea, la investigación quali me dice, por lo menos lo que vi hace por algunos estudios, algunos que no puedo difundir, otros que sí son de propiedad de la firma, el tema es esencialmente económico. La discusión está centrada en la economía. Claro, yo decía salud, y te voy a decir un lamentable dicho que decimos los montubios en la costa: el muerto no reclama. Entonces, lamentablemente, en un país donde tienes más de 150 muertos por cada 100.000 habitantes por esta pandemia espantosa, con la peor respuesta, creo yo, del mundo moderno, tienes un tema que la salud no es lo preponderante. Entonces, tienes el tema económico, y eso conectado con trabajo. Ojo. Entonces, en lo cualitativo, yo no percibo en ninguna de las tres campañas del pelotón, ni la de Arauz, ni la del hermano Yacu, ni la del señor Lasso, una contundencia en ese sentido, una vocería en ese sentido. Tenemos tres campañas presidenciales que no tienen un solo vocero. Eso es de locos, ¿no es cierto? Entonces, no hay una contundencia, digamos, en esa materia. Y esa elección, desde mi punto de vista, se va a definir en el mes de enero. ¿Por qué? Porque, bueno, viene el hueco de Navidad, que tú lo conoces, que no hay cómo investigar, que la gente está en otro sector, es una Navidad distinta, donde la gente ha perdido el empleo o ha perdido su trabajo o sus familiares, sobre todo Guayaquil, que Guayaquil vivió un holocausto espantoso. Entonces, para mí la decisión fundamental es en enero. Y en enero, el que proyecte esas certezas, ¿no es cierto?, en materia del tema económico, pero no es un tema profundo de los indicadores, no, el trabajo, la papa, el motepillo en Azuay,
la máchica en el mundo andino, el El encebollado 1 millón de empleos. el encebollado El de 1 millón de los empleos. Exactamente. Entonces, en ese ámbito, o sea, si vamos al inventario, porque no se trata del 100% de los votos, yo creo que Lasso debería tener ventaja. Pero hay un delantero no programado, ¿ya?, que se llama el señor Álvaro Noboa. Entonces, yo no hago opinión ni para conseguir clientes, ni para caer bien o mal. Yo digo lo que pienso en función de cosas que podrían suceder. Yo solo planteo escenarios, jamás establezco certezas, si no planteo escenarios. Y hay un escenario donde Noboa puede entrar en la escena. Entonces, estamos hablando que si hay segunda vuelta, hay dos lugares. Uno que aparentemente, de acuerdo a todos los especialistas, por el voto del correísmo estaría ahí Arauz, y una disputa a un segundo lugar que quedaría entre el señor Lasso, entre el señor Noboa, si es que participa, y obviamente Yacu. Ahora, indistintamente la posición en la que quede Yacu, si es primero, segundo, tercero, para mí eso es irrelevante. La participación de Pachacuti va a ser histórica. Y si ellos aprovechan esta posición histórica de ese resultado, que creo que parlamentariamente va a ser el mejor de su historia, podrían construir un proyecto político a largo plazo. O sea, Yacu, ¿qué edad tiene Yacu? Menos de 50 años, no estoy seguro qué edad tiene. O sea, creo que no hay apuro en ese sentido. Entonces, para mí, en el lado de la opción indígena que se consolida o se proyecta en octubre, solo es ganar. No importa si quedan terceros, cuartos, primeros, segundos. Eso creo que es secundario al proyecto político, si es que lo tienen, ¿no? Entonces, en ese concepto, yo creo que la CONAIE, si aprovecha este momento histórico, podría tener una gran oportunidad. En el caso de Lasso, creo que es su última contienda, y en ese sentido tendría que aprovecharse, juntarse de lo que le ha dado resultado, que es el trabajo. Yo no sé por qué habla de otra cosa. Y en el caso de Arauz, me parece que la campaña es de Rabascal, y la gente vota por presidentes. El binomio siempre debe ser accesorio al presidente, no es al revés. Y País nos ha dado no hay mucha grata recordación con sus vicepresidenciales. O sea, indistintamente el tema de reivindicar a Blas, que le corresponde a la gente que cree en él. Yo creo que esa campaña de Arauz debería ser un giro y girar en torno del presidente, no del vicepresidente. Osvaldo, frente a lo que decías que es importante consolidar la CONAIE, sabemos que no sé del todo si estará o no consolidada, pero frente a lo que se ve o frente a lo que se muestra en la política pública, en la comunicación, en los medios de comunicación, vemos a un Yacu que habla de la CONAIE, habla de Pachacutic, hace campaña en los sectores indígenas. Sabemos que 1 de cada 5 el voto será campesino indígena en el Ecuador. Pero ¿qué pasa cuando otros líderes reconocidos de la CONAIE, Pachacutic, se toman fotos con otro candidato presidencial? ¿Cómo consolidas esa lucha histórica? A ver, yo lo reitero. Yo creo que lo de Bolivia fue un triunfo, fue un efecto que, si hablamos de beneficio, es compartido entre los hermanos de la CONAIE y obviamente el Correy, indudablemente. ¿Por qué? Porque tienes al socialismo del siglo XXI en la contienda y a un indígena reivindicado que vendría a ser Evo Morales, ¿no? Entonces, en ese escenario tú tienes un tema compartido. Ahora, las ideologías no son tan importantes como uno piensa. Sí, hay un sector de la población que repudia el neoliberalismo, el socialismo, etcétera, etcétera. Pero el momento de la decisión, la señora María que me está escuchando en este momento en Cuchillo Gallo, a don Carlos Luis que está en este momento en Ciudad de Dios o Monte Sinaí en Guayaquil, a las periferias del Ecuador profundo, no les interesa estas discusiones conceptuales de izquierda o derecha. No les interesa si Cerratos pone primero a otro, Osvaldo Moreno dice una cosa, si Perfiles dice otra cosa. Esas son discusiones que tenemos, digamos, en la generación de opinión, ¿no? Que a algunos candidatos les llega, a otros no. El verdadero problema, como insisto, medular, es quién tiene la capacidad de resolver los problemas en una situación especialmente atípica y complicada que probablemente no veíamos en mucho tiempo. Es más, todos los economistas, todos, sin excepción, y te invito a que entrevistes a que tú quieras, seguramente ya lo has hecho, lo vas a hacer, todos, sin excepción, coinciden en que esta es la peor crisis de la historia, al menos moderna. En lo que no están de acuerdo es en quién tiene la culpa. ¿Sí? Pero todo el uno dice, no, que fue Correa y el gasto, el otro dice, no, que fue Moreno y el entreguismo al Fondo Monetario, otros no, que fue la partidocracia. O sea, no están de acuerdo en quién tuvo la culpa. Lo que es unánime es que esta es la peor crisis de la historia. Entonces, si tú te das cuenta, no hay una discusión en lo económico. Dime un solo vocero costeño de la CONAIE, por poner de Pachacuti, por ejemplo. Cero.
un vocero, por ejemplo, de Lazo, digamos, en materia laboral, alguien que le dé tranquilidad a la gente que se va a sentir, se me ocurre, tercerizado. Cero. Y claro, y tú me dices, entonces, ¿por qué Arauz va primero? Para mí esto tiene una explicación sencilla. Arauz reivindica y aún mantiene el correísmo. ¿Perdón? Aún se mantiene el correísmo. Pero bajando, pero se mantiene. Arauz reivindica un pasado, digo que entre comillas, para mañana, bueno, es correísta, un pasado que en teoría fue mejor. Si tú comparas las evaluaciones, reitero lo cualitativo, que es lo que a mí me gusta más que lo cual, donde te dicen el mejor presidente de la historia fue Correa, ¿y cómo lo evalúas 1 sobre 10? Te dicen 5, ok, pero cuando evalúan a Moreno, te dicen 1, y te preguntan si no hay 0 para evaluarlo. ¿Me explico? Claro. Entonces también es la vara con la que lo estás midiendo. Ejemplo, Quito. Y en eso hay una desconexión de las élites y me da gusto que ahora muchos de la opinión se apegaron a nuestra tesis de la distracción o la pérdida de las élites en el Ecuador. Como el caso de Quito. Las élites de Quito todavía no entienden por qué ganó Yunda. Entonces calcula tú, si no saben por qué pasa en su propia ciudad, qué pasa en el resto del país, ¿no? Entonces en ese escenario, en ese contexto, tienes una situación donde la vara en Quito era Rodas. Claro, llegó Yunda. En cambio, en Guayaquil, ¿quién era la vara? Nebot. No es lo mismo reemplazar a Nebot, que lo hace la alcaldesa Cintia Viteri, que reemplazar a Rodas. Entonces, hay una serie de factores, va mucho más allá, como el mito de las redes sociales. Entonces, donde tienes campañas que no hay vocerías, no hay una certeza en materia de la conducción económica, y donde el correísmo obviamente reivindica un pasado que fue mejor, entre comillas, obviamente eso les da una posición porque si tienes un gobierno que lo rechaza el 90%, y estoy siendo optimista porque otras dicen el 96%, otras el 97%, que en la palabra del presidente solo cree el 3-4%, obviamente eso tiene un capital electoral, que creo que lo ha obtenido Pachacuti con su candidato Yacu Pérez, y creo que lo tiene el correísmo. Por eso están en la disputa y por eso están en la discusión. Olvidémonos de quién queda primero o segundo, o si es que llega o no a la segunda vuelta. Y en el caso de la derecha o de alguien tiene que pagar esta factura del morenismo, y en eso creo que también tiene que trabajar un poco la campaña de Lazo. No sé cómo vayan a votar en la institución de la ministra de Gobierno. Hemos hablado de las limitaciones frente a las campañas electorales, hablamos de que no existen los fusibles que nosotros les decimos a los voceros. Sabemos que hay limitaciones de una pandemia, sin embargo se están realizando mítines políticos. Pero ¿cuáles son las certezas de cada uno? Porque a mí me llama la atención en el hecho de que primero nuestro sistema político, nuestro sistema de instituciones del Estado como el CNE o el contencioso, a 2 meses de las elecciones, 3 meses de las elecciones, todavía no tiene claro quiénes irán en la papeleta. No hay dinero para las elecciones. Y frente a eso todavía se tiene en la mira a otro posible candidato que puede romper a la derecha o la campaña directamente de Lazo. ¿Qué pasa con estas certezas o qué pasaría con las piezas de ajedrez en este caso en el caso de que Álvaro Noboa entra, cómo se movería estas 3 fuerzas políticas? Mira, te voy a contar un tema de Julio, que puedo decirlo porque era un tema eminentemente de la compañía, de la empresa. En el mes de julio, nosotros por un tema privado teníamos una medición. Yo no hago encuestas a Claro Contrato. Hoy día es impresionante, ¿no? ¿Quién no hizo encuestas en la universidad como parte de un proyecto? Que te acuerdas del formulario con pluma, papel, y le pasabas a otro compañero y uno tenía que tabular y descifrar la letra del compañero. Bueno, ahora gracias a la tecnología tú puedes ingresar la información en tiempo real y eso se va tabulando en el instante. En una medición del mes de julio, que por un tema nuestro, laboral, yo incluí los temas políticos. Y ese día fue cuando apareció el rumor de Álvaro. Y en el día 1 tenía 7.8 de intención de voto, y en el día 4, cuando concluyó la investigación, terminó en 11. O sea, Álvaro en julio crecía un punto diario, hacía una escalerita, y iba bajando otro, iba bajando Lazo, iba bajando otro. Te hablo de julio, ha corrido mucha agua bajo el río de aquí a julio. Entonces, solo con el rumor, es que esto es como el COVID, digamos, ¿no? Ay, le dio al vecino de abajo, ¿crees que bueno, no me va a dar a mí? No, pues después sigues tú. Entonces, por lo menos en función de la lógica que yo vería, si es que es así, o si eso se mantiene así, yo creo que solo el rumor es un misil en el cuarto de máquinas de la campaña Lazo. Solo el rumor.
Y de ahí, si es que, como dicen el 99% de los analistas, que el correísmo ya está en la segunda vuelta, dicen, no lo sé, pero suponiendo que sea cierto, que una llave está el correísmo, solo hablamos de la disputa de un segundo lugar. Entonces, en este caso, se parece Noboa, la primera víctima sería Lasso, y después entraría en una disputa encarnizada por ese segundo puesto con Yacu Pérez. Entonces, creo que lo de Álvaro es una amenaza para todas las candidaturas. Inclusive, te voy a contar otra cosa que lo he dicho en varias entrevistas, y no tengo ningún vínculo con Álvaro Noboa. En todos los ejercicios hipotéticos de segunda vuelta, en todos, sin excepción, nadie le gana a Álvaro. En el Álvaro de hoy, ojo, estamos hablando del Álvaro que lee los discursos y dice marimbas timbas, de ese Álvaro. Es que fíjate en un detalle, ¿no? Cuando sale el señor Lasso a hablar de tómate una biela, hermano, ya, ¿qué? Etcétera, ¿ya? Cuando sale el hermano Yacu, yo qué sé, con el osito de peluche, déjenme decirle que a Álvaro le tomó 20 años que aceptemos ese tipo de comportamiento. Ya es normal. Me explico, que Álvaro diga una cosa así o que Yacu suba una foto así nos sorprende. O sea, hay una estrategia tan genial que no tenemos capacidad de entenderla. Pero en todo caso, en el caso de Alvarito, él lucha contra huracanes, pero tú ya estás habituada, ya estás acostumbrado, o sea, ya él es así. En cambio, de Lasso me sorprende, de Yacu me sorprende. Entonces, me explico. Entonces, yo creo que Álvaro podría ser, no sé, pero ojo, volvemos, insisto, más allá de la carrera de caballos, hay un pelotón, y creo que tanto el señor Arauz como el señor Yacu, si hoy fueran las elecciones, estarían en segunda vuelta, para mí, indiscutiblemente. Pero esto es en enero, y en enero, quien presente las mayores certezas y tenga contundencia en comunicarlas, que use los canales indicados, que no esté pensando que esto es de comprar memes, de comprar troles o software mágico, el que entienda, y la verdad que yo lo que más veo recorrer es a Yacu Pérez y a Rabascal, más que nada. Entonces, el que entienda eso, que en el mes de enero es la decisión fundamental, y cuando tengamos ya la papeleta definida, yo creo que podríamos tener un poco más de certidumbre, ¿no? Porque hoy día es un día sí, un día no, mañana no, y eso lamentablemente, porque mira, Grace, hay algo, y esto le digo a todas las personas que nos escuchan, de lo que no estamos hablando, que a mí me aterroriza, no estamos hablando de la transición, eso creo que es más importante, porque el que gane, supongamos que gane Yacu, que gane Arauz, que gane Lasso, que gane Alvarito, o los que yo digo que están en lista de espera, que son Isidro y Montúfar, ¿qué pasa si es que cualquiera gana? Va a necesitar acuerdos mínimos para garantizar la gobernabilidad, por lo que van a recibir. Entonces yo no percibo que desde el gobierno nacional haya ya una posición firme para empezar a hablar de la transición y empezar a hablar con los actores. No hay otra salida, porque si un gobierno no se legitima de entrada con estos respaldos y estos acuerdos mínimos, yo creo que no va a durar mucho. Osvaldo, como siempre es un placer conversar sobre los temas importantes del país. Hay muchísima tela que cortar. En enero posiblemente tendremos una nueva lectura, una nueva radiografía política de lo que pasa en el Ecuador. Mientras tanto, seguiremos viéndote en los medios nacionales e internacionales haciendo opinión pública. Te agradezco infinitamente por siempre brindarnos tu tiempo, y lo que más me ha alegrado es que al fin tengas una camiseta de Ecuador. Eso sí que me ha alegrado. Te mando un abrazo profundo, espero verte pronto en Cuenca. Bueno, un abrazo fraterno a Radiografía Política, porque entiendo que tú eres lo que vemos, es todo un equipo, a la radio que siempre atentamente me atienden cuando estoy, y a Cuenca, que es una ciudad maravillosa, que es la única que me mueve el piso cada vez que voy y pienso en irme allá, porque qué lugar tan maravilloso que es Cuenca. Los felicito por la ciudad extraordinaria que tienen y la sociedad que han construido, porque déjeme decirle que los mejores indicadores del Ecuador están ahí. No parece Ecuador, Cuenca. Así que un abrazo fraterno. Muchísimas gracias, Osvaldo, y agradecemos a quienes se han conectado a la señal de Radiografía Política. El próximo sábado nos veremos con otro bloque de El Sillón Presidencial. Agradecemos por estar conectados a la señal de la W Radio. Gracias. Radiografía Política, un programa de análisis, entrevistas y opinión pública del panorama político del Ecuador. Caminemos a esta nueva forma de hacer política. Inicia publicidad en la W. En la W, el siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público.
con contenido entretenimiento.